Iniciamos esta conversación con la diputada Patricia Rubio del PPD. Ella es presidenta de la Comisión de Familia y con ella justamente vamos a hablar acerca de este proyecto de ley que, entre otros, crea este registro de deudores de alimentos. Diputada, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme también al programa y mediante ustedes saludarnos, ¿cierto?, al canal de la Cámara y también extenderme al saludo y el homenaje que se le hizo hoy día a su colega, ¿no es cierto? Le Eso, básicamente. agradecemos, diputada, la gentileza de extender también este saludo y este abrazo por el fallecimiento de nuestro querido compañero de labores, Patricio Varela. Vamos a comenzar entonces Así de es. inmediato con esta conversación para consultarle acerca de los alcances generales que tiene este proyecto que, entre otros, modifica la ley sobre abandono de familia, pago de pensiones alimenticias y también crea este registro de deudores de pensiones de alimento, un problema que afecta a muchas familias a nivel nacional. Diputada, cuéntenos acerca de los Sí. criterios que engloba este proyecto. Bueno, básicamente, ¿no es cierto?, como dice, es crear este registro, que si bien antes existía un registro, pero era menos expedito de lo que va a ser hoy día este proyecto que se está, ¿no es cierto?, hoy día en discusión. Ya creemos que es- mañana tenemos comisión, así que mañana deberá estar despachado a sala, que pretende, ¿no es cierto?, poder dar una solución mucho más rápida a las madres, ¿no es cierto?, que están sufriendo con el tema, ¿no es cierto?, de las pensiones que no se pagan, porque era muy tedioso ir a los tribunales, ¿no es cierto?, era humillante también para muchas mujeres. También hay que decirlo, tú sabes que en esto, tú bien lo dijiste, es la familia. También hay hombres que pasan por esta misma situación. ¿Ah? Se da más en mujeres, pero también, ¿no es cierto?, también hay varones que pasan. Y la realidad es que, ¿no es cierto?, a través de este registro eh, se dé una solución rápida, como dije antes, que no sea, ¿no es cierto?, que no sufra un menoscabo a la persona de estar yendo, ¿no es cierto?, a los tribunales, de que sea largamente esperado, de que tenga que ir el niño en algunos casos. Entonces acá la verdad es que esto va a ser un DICOM. Entonces la persona que deba, sea varón, sea dama, va a tener, ¿no es cierto?, que para pedir cualquier préstamo, cualquier situación financiera, inclusive algunos permisos, hasta queríamos ver el tema del permiso en algún momento, que fueran hasta tal vez el permiso de circulación fuera, ¿no es cierto?, que las personas, ¿no es cierto?, estuvieran, saliera, digamos, que no, ellos como son deudores no pudiesen, ¿no es cierto?, requerir estos beneficios. Diputada, usted ya nos contaba, nos adelantaba algo acerca de este registro, saber cuáles serían sus características, va a ser electrónico, cómo se va a poder acceder a él, para orientar un poco a la gente de cuál va a ser el camino eventualmente cuando esto ya se transforme en ley. Bueno, va a ser electrónico, tú bien lo dijiste, es de carácter electrónico, obviamente que tiene, ¿no es cierto?, todo previamente pasado, ¿no es cierto?, por todo lo que van a ser tribunales, todo ese paso ya va a estar, digamos, con su RUT. La persona que deba se va a saber, ¿no es cierto?, qué es lo que debe y se va, ¿no es cierto?, depende también de los pactos que se hagan referente a su deuda, pero sin duda esa persona, como te digo, sí o sí debe de pagar. ¿Ah? Se pactarán algunas, pero como te mencionaba antes, para esa persona sacar cualquier permiso que tenga que ser o algún tema financiero que vaya a querer hacer, va a tener que tener saldada o estar de común acuerdo pagando, digamos, la deuda. Diputada, en este sentido, los mecanismos de cobro que se han establecido también para asegurar estos pagos para las familias, en el caso de que madres se vean afectadas o padres se vean afectados, lo decíamos al inicio de la entrevista, acá da por igual el sexo, digamos, de la persona que se pueda ver afectada en cuanto a la deuda de alimentos. ¿Por dónde irían, digamos, estos mecanismos de cobro? Estos mecanismos de cobro, bueno, obviamente lo tiene que hacer el tribunal, ¿ah?
y a través del registro como va a salir que tiene deuda, se le va a ir pagando, digamos, a las personas, en este caso ya sean mujeres, como dijiste tú, o varones. Que en la mayoría hay que decirlo, si también son mujeres, por algo también se le llama, ¿no es cierto?, los papitos corazón. ¿Ah? Pero bueno, la idea es que acaso los niños los que se ven afectados, ¿no es cierto?, es la familia finalmente, que también se ve afectada cuando no se cumple. Entonces, es para que se hagan responsables, ¿no es cierto?, de la crianza finalmente de sus hijos. Porque si ya bien no se han hecho cargo afectivamente, económicamente, tienen que hacerlo. Más tal vez estos mismos, ¿no es cierto?, con esta misma pandemia que hemos sufrido, que no es cierto que hay mucha gente que está con problemas, digamos, financieros. ¿Ah? Que ahí también van a haber algunas excepciones también. Si, no es que vaya a ser tan drástico, pero yo creo que también van a haber algunas excepciones puntualmente en tiempos de pandemia, pero sí las personas se tienen que hacer responsables de estas deudas. Tiene que ver con un tema de corresponsabilidad parental. Diputada, ya para terminar, ¿cómo fue dándose el debate en sala de parlamentarios? Tengo entendido que ha habido un acuerdo, digamos, de ambas fuerzas políticas, digamos, de las fuerzas Sí, políticas que están sí, dentro de la comisión y también con el Ejecutivo, porque este es un proyecto del sí, Ejecutivo, pero que se ha ido, sí. digamos, fortaleciendo a través de las indicaciones que se han ido presentando de parte de los Sí. parlamentarios. Es que lo que pasa es que es un proyecto que está siendo muy, ¿no es cierto? Hay mucha esperanza en este proyecto que lo requieren muchas mujeres, muchos hogares, muchos también, como dijimos antes, varones que también están en esta situación, que ellos se hacen cargo también de sus hijos, y es muy anhelado. La verdad es que nosotros lo tomamos muy a bien en la comisión, este proyecto del Ejecutivo, pero también todos los demás diputados, ¿no es cierto?, lo han apoyado y también han realizado indicaciones para mejorarlo. Así que ha tenido participación, yo creo que le hemos dado la rapidez que necesita y la importancia que este requiere. El compromiso está de todos los diputados y diputadas de la Comisión de Familia por sacar esto lo antes posible. Muy bien, Sí. diputada, quiero agradecerle la gentileza de haber conversado con nosotros. Las palabras de la diputada Patricia Rubio del PPD, presidenta de la Comisión de Familia. Muchas gracias, diputada. Sí, muchas gracias a ti. Un abrazo, que estén muy bien. Continuamos la conversación en relación con este proyecto que crea este Registro Nacional de Deudores y tomamos contacto ahora con la diputada Francesca Muñoz de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Familia. Diputada, agradecerle la gentileza de conversar con nosotros y consultarle de inmediato acerca de qué manera va a facilitar este proyecto que se comiencen a pagar estas pensiones que se adeudan. Sí, primeramente saludo a todos quienes nos están escuchando en esta hora. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Y efectivamente, recordar, cierto, que nosotros hemos estado durante mucho tiempo, bueno, especialmente yo soy de la Comisión de Familia, y desde el minuto uno que yo ingresé a esta comisión hemos levantado este tema. O sea, este tema ya lleva varios años, cierto, tramitándose acá, levantándose los temas en relación al pago de las pensiones de alimentos, ya que era dramático, cierto, los que nos contaban muchas mujeres lo que estaban viviendo en el día a día, de que en el fondo se adeudaban una tremenda cantidad, ¿cierto? Un tremendo porcentaje de deuda de pago de pensión de alimentos, donde los niños, niñas, adolescentes, ¿cierto? No estaban recibiendo lo que ellos necesitaban para cubrir lo que es todas sus necesidades. Luego también recordar que se completó lo que fue una mesa técnica que se hizo, ¿cierto? Debido a que durante el pago del 10%, recordar que ahí también salió a la luz mucho más lo que era esta situación, y luego se creó esta mesa técnica donde estuvimos trabajando con bueno, el gobierno, ¿cierto? El área también del Ministerio de Justicia, la ministra de la Mujer, también tuvimos ahí prácticamente los tres poderes del Estado, ¿cierto?, involucrados en esta mesa, donde también se vieron varios elementos. Por ejemplo, también que este era un tema como muy grave, muy profundo, donde también se tenían que ver los temas en el ámbito educacional y cultural, porque estar, cierto, viendo que prácticamente los padres sean responsables del pago de las pensiones de alimentos de sus propios hijos, igual era un tema complejo. Entonces, valoramos normalmente, cierto, que ya estemos tramitando que esté a punto de salir este proyecto, que vaya a votarse a sala, pero también hay un tema más profundo de que
de que tengamos que legislar esto porque hay una irresponsabilidad ahí en cumplir con este tremendo compromiso que va en la línea de ayudar a los niños, niñas, adolescentes que necesitan estos recursos. Entonces yo creo que eso es un tremendo paso, ¿cierto?, para que esto se empiece no solamente con las medidas de apremio que estaban al inicio, ¿cierto? Durante tantos años tuvieron ahí esas medidas que en el fondo no lograban el pago. Yo creo que ahora lo medular de este proyecto busca, ¿cierto?, a través de las retenciones, que sean de manera más automática, ¿cierto?, se logre efectivamente el pago de las pensiones de alimentos. Yo creo que a grandes rasgos es un tremendo cambio, que no solamente castigar, ¿cierto?, que la persona no esté cumpliendo, sino que ahora automáticamente ya empiece a hacerse la retención del pago y si no se tiene, si no se cumple, ¿cierto?, se pasa a un registro. Entonces ese registro es lo que va, ¿cierto?, a llevar obviamente a que se tome mucho más el peso a esta tremenda responsabilidad de cumplir con sus hijos. Claro, qué bueno ahí que menciona el tema del registro, porque una de las características que tiene este proyecto es que al parecer se podría incorporar al deudor al registro de prófugos, también es una de las innovaciones que tiene esta iniciativa. Sí, efectivamente, ahí recordar también que hay varios proyectos también que se estaban ahí legislando, ¿cierto? Hemos estado en tramitación. Había otro también que iba a la línea de que estuviera en el registro de la violencia intrafamiliar, el registro de prófugos, y este es un registro que va a estar administrado a través del Ministerio, ¿cierto? Bueno, del área pública, en el registro del área civil, donde está ahí, va a estar incorporado lo que es la retención, ¿cierto? Si no se paga, va a estar ahí incorporado. Pero también quiero enfocarme en lo que es la retención de los proveedores de servicios financieros. De esa ya no va a ser tan fácil, ¿cierto?, pedir un crédito, por ejemplo, y a través de este crédito, obviamente también va a estar, si tienes deuda de pago de pensión de alimentos, se va a retener entonces un porcentaje. También retención, ¿cierto?, de la devolución de impuestos, de la renta. También retención, ¿cierto?, si una persona quiere transferir de un bien raíz o de un vehículo motorizado, también se va a retener ahí un porcentaje. Entonces, también es súper importante destacar esos puntos que si no se cumple, ¿cierto?, va a pasar a este registro y viene también todo lo que es la retención. Entonces, es un tema muy valioso que estemos avanzando ya en esta línea y como prontamente ya se terminaría, ¿cierto?, en la Comisión de Familia y pasaría a sala. Diputada, en cuanto a las modificaciones a los términos o a los procedimientos judiciales, ¿también se avanzó en eso al interior de la comisión, en estas modificaciones a las leyes también que se producen con este proyecto? Sí, efectivamente hay un tema ahí que va, ¿cierto?, en el ámbito de incorporar elementos como el Código Civil, ¿cierto?, la corresponsabilidad en el pago de pensiones de alimentos, también en el ámbito del ámbito de adopciones, es decir, incluir incluso hacia allá, porque las personas que quieren adoptar, ¿cierto?, tampoco deben estar incorporadas en este registro. Entonces, no es solamente, ¿cierto?, en esta línea del pago de pensiones en el área familiar, sino también en la responsabilidad en el pago de las pensiones de alimentos. Diputada, yo tengo entendido que en la comisión hubo varias intervenciones de parte de la sociedad civil, también de instituciones. Me gustaría saber un poco acerca del feedback que hubo entre estas organizaciones de la sociedad civil, personas que plantean esta problemática al interior de la comisión, también cómo eso fue aportando para el desarrollo de una iniciativa. Ustedes de región, me imagino que también en la región del Biobío, en su distrito, deben existir muchos casos de este tipo de deudores y deudoras de pensiones de alimentos, entonces también conocer un poco los testimonios de esas personas que acudieron a la comisión para ir, digamos, aportando al fortalecimiento de este proyecto. Sí, yo valoro enormemente tu pregunta porque en el fondo ellos son principalmente los actores que nos impulsaron, ¿cierto?, a levantar la voz por este proyecto en el fondo que crea este registro. Y como yo te decía, fue hace mucho, desde un comienzo, que yo llegué al Parlamento, ¿cierto? Levantamos esta bandera, le pedimos al Ejecutivo, ¿cierto?, que creara el registro, luego se avanzó en la mesa técnica, y es donde ellas, ¿cierto?, mayoritariamente mujeres, nos contaban de la cruda realidad que estaban viviendo junto a sus hijos. Y uno de los elementos que yo recuerdo muy fuertemente fue que uno de los testimonios nos decían cómo es posible que el deudor, ¿cierto?, reciba beneficios del Estado, él,
y no quede, ¿cierto?, nada para lo que no, para nuestros hijos, decían ellas. ¿Cómo es posible? Entonces, ahí es donde como el Estado no es sensible al dolor que nosotros estamos viviendo y las necesidades que estamos teniendo con nuestros hijos. Entonces, ahí también, ahora este registro o este proyecto, ¿cierto?, incorpora la inhabilitación para recibir determinados beneficios económicos si es que está, ¿cierto?, de parte del Estado, si es que está en el registro. Entonces, eso igual es una buena noticia donde también se escuchó a la sociedad civil, ¿cierto? Mayoritariamente mujeres que nos estaban contando, ¿cierto?, todos los dramas que estaban viviendo por esta situación. Entonces, ahí es uno de los elementos, ¿cierto?, que podemos analizar y está incorporado en el proyecto. Así que que no se dé, ¿cierto?, estos beneficios, si es que están, ¿cierto? Hay algunas excepciones en el ámbito del área laboral, por ejemplo, en el ámbito de la cesantía, hay algunas excepciones y también ahí hay otros puntos ahí que todavía se están analizando, pero en el fondo es que no le va a llegar, ¿cierto?, el beneficio si no están al día del pago de pensión de alimentos de sus hijos, lo extra que corresponde. Ok, las palabras de la diputada Francesca Muñoz en relación a este proyecto que crea este Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Diputada, agradecerle la gentileza y la oportunidad de conversar con nosotros acerca de estos importantes proyectos que se ven en la Comisión de Familia.